Cordial saludo. Mi nombre es Gisela de la Rosa de los Santos, estudiante de la carrera de Derecho, segundo semestre, en la Universidad de Quintana Roo, Campus Playa del Carmen. El día de hoy les voy a hablar acerca de los temas que vimos durante todo el semestre y como primer punto vamos a hablar acerca de el concepto de historia del derecho mexicano. Ok. La historia del derecho mexicano es la disciplina que estudia de manera sistemática, crítica e interpretativa de los fenómenos jurídicos del pasado que han tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad mexicana. Como segundo subtema de la introducción a la historia del derecho mexicano, tenemos el método de estudio. Se llama métodos generales los que son aplicables en cualquier área del conocimiento, los cuales están basados sobre los principios elementados de la lógica. Los métodos clásicos o básicos, es decir, generales, que existen en una investigación son inducción, que va de lo particular a lo general, deducción, que va de lo general a lo particular, y el análisis consiste en la realización de la aplicación de la técnica que se realiza en el estudio de un caso específico. La síntesis consiste en la reunión de todos los aspectos importantes que conforma la investigación para llegar a una conclusión. Por otro lado tenemos los métodos particulares. Estos métodos mayormente se aplican para la investigación de la historia y que igualmente son el conjunto de procedimientos y técnicas que se utilizan para obtener una información que dependerá del objeto de la misma. Y bien, para finalizar el primer tema tenemos las fuentes directas e indirectas del derecho. Las fuentes directas son todas aquellas o aquellos hechos con el fin de dar un informe sobre la época en cuestión, o bien sobre la etapa que queremos conocer. Estos hechos se pueden considerar en inscripciones mayas, jeroglíficos mayas, documentos y códice maya. Como segundo tema tenemos las culturas prehispánicas mesoamericanas y en estas se encuentran las culturas indígenas y la cultura castellana. Vamos a empezar hablando sobre las culturas indígenas. Una vasta extensión de territorio en México y Centroamérica vio nacer las culturas prehispánicas. El legado de estas posterior seguimos con la cultura castellana. En la cultura castellana, cuando llegaron los conquistadores con Hernán Cortés, hablaban su idioma, el castellano, la lengua de Castilla. Pero actualmente la lengua se ha transformado, adaptándose a las características mexicanas y se han hecho universal. Por ello consideran que su lengua es español. 3. Como tercer tema tenemos la conquista de América y primero vamos a hablar sobre el supuesto justo título y bases de la conquista. Los justos títulos son un concepto ideológico expresado jurídica y teológicamente a través de reuniones de teólogos y juristas, principalmente la Junta de Burgos, la Junta de Valladolid y las bulas de Alejandrinas. Seguimos con las instituciones jurídicas de la conquista. En esta tenemos la capitulación y la hueste. La capitulación es una especie de convenio que surge en la Edad Media, donde los reyes católicos renunciaban al monopolio de la empresa de los indios. Por otra parte, la hueste era una institución de origen medieval de naturaleza castrense
por medio del cual un señor o un consejo municipal por sí mismo organizaba un ejército para ejecutar a nombre del rey un hecho de armas a cambio de algunos privilegios. Y por último tenemos el encuentro de dos culturas y sus consecuencias. Ok, aquí la encomienda son las consecuencias de que dos culturas se hayan juntado. La institución de la encomienda consistía en que un español recibía el privilegio de cobrar los tributos de algunos pueblos de indios, de acuerdo a una tasa previamente estipulada. El tema 4 es el derecho indiano y vamos a empezar hablando sobre la organización jurídico-política de la Nueva España. Ok, aquí las autoridades del gobierno colonial pueden ser consideradas de dos tipos: las peninsulares y aquellas que tenían su sede en España, y las de ultramar, las que estaban asentadas en América. En las peninsulares estaba el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y en las autoridades de ultramar estaban los virreyes, las audiencias, el ayuntamiento y los gobernadores. Bueno, vamos a hablar sobre la imposición del derecho castellano en las Indias. Aquí era un conjunto muy amplio de normas jurídicas agrupadas en una variedad de documentos que España aplicó a sus territorios conquistados. Se aplicaban a todos los que estuvieran en los nuevos territorios, como indígenas, españoles y mestizos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la administración pública y la justicia indiana. Ese es el tema 5. Y vamos a tocar primero sobre los principios rectores de las funciones públicas y de justicia. Ok, aquí estaba lo que era la delegación de funciones y la acumulación de funciones. También estaba el derecho de queja, y vamos a abordar primero el tema sobre la delegación de funciones. Aquí es como el orden jerárquico con Dios, como el supremo poder de la soberanía. De ahí se delega al rey o monarca. En la acumulación de funciones, aquí el rey realizaba funciones de gobierno y administración a la vez que legislaba. Y por último, el derecho de queja. Este consistía en la posibilidad de que los gobernadores pudieran de manera física expresar sus querellas o sus querellas por actos de autoridad. Luego tenemos el gobierno y su estructura. Aquí está el virrey, la gobernación, las audiencias y el cabildo. El virrey era el representante directo de la persona del rey, pero solo durante el periodo del mandato. La gobernación, esta se dio desde 1548. La Nueva España estuvo dividida en reinos y gobernaciones en sus sendas provincias. En las audiencias, estas eran tribunales regionales superiores por lo civil y lo criminal. Y el cabildo era conformado por la justicia y la administración. Luego tenemos la justicia ordinaria. Aquí entra lo que es la Real Hacienda. Abarcaba lo que se denominaba el distrito audiencia, que era el territorio sujeto a su jurisdicción, que se dividía en lo civil, criminal y mixto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la jurisdicción especiales y privativas. En las jurisdicciones especiales estaban involucradas las clases más protegidas o grupos de personas con características particulares, y en las jurisdicciones privativas era la correspondiente a los fueros en primera instancia. Estaba reservado a los tribunales de justicia extraordinarios. Bien, ahora vamos a hablar sobre el control de los funcionarios públicos. Aquí entra lo que es la visita. La visita era creada por el derecho canónico. Luego está los aspectos procesales, en donde se encuentra el nombramiento. Aquí el nombramiento era la decisión. Era que la decisión la tomaba el monarca
por asesoramiento del Consejo de Indias. Luego está la publicación. En la publicación era la visita debía ser publicada de acuerdo a una real cédula que se le entregaba al visitador al momento de su nombramiento. Y por último, y para finalizar el tema 5, tenemos la Real Hacienda. Aquí no se trata de una hacienda de Estado, sino de unos bienes propios y exclusivo del monarca, ya que él encarna al Estado. Luego vamos a pasar al tema 4, que es el régimen de propiedad, de trabajo y de comercio en las Indias. Aquí la propiedad era la propiedad de la corona por disposición de las bulas papales expedida en aquella época por el Papa Alejandro VII. Otorgaba la propiedad de las tierras conquistadas de la corona. Y aquí mismo igual surge lo que es la propiedad de los indios. En esta era de las ordenanzas y capitulaciones expedidas por la corona. Se establecía siempre el respeto a las tierras que los indios tenían para su cultivo. Sin embargo, los españoles radicados en la Nueva España no respetaban esto. Estas instrucciones o leyes, y cuando los indios no trabajaban las tierras, los españoles se las adueñaban. Luego tenemos la propiedad corporativa. En este tipo de propiedad son aquellas que le pertenecían a la iglesia y a los comerciantes o empresas. La corona estableció que la iglesia no podía tener más tierras de lo que necesitaba para su evangelización. Y por último tenemos las propiedades de manos muertas. Esta se generaba a través de, los bienes que salían de la circulación normal del comercio. 2, mayorazgos, las propiedades comunales de los pueblos indígenas. Y 3, la propiedad de la iglesia. Seguimos con el régimen de trabajo. Existían 3 tipos de instituciones llamadas la mita, la yanaconas y las noborias. La mita, aquí esta consistía en que los indios que no trabajaban sus tierras debían trabajar para los españoles a cambio de su pago. Había un representante en las tierras llamadas caciques y pedían más bien autorización a los virreyes. Las yanaconas eran los senorios, más bien los senorios le daban parte de sus tierras a los indios para que cultiven en su nombre, y estos le pagaban los impuestos a los indios. Y por último, las noborias, estas se utilizaban en el servicio doméstico. Seguimos con el último subtema, que es el régimen de comercio. Aquí, al descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, trajo consigo una relación de intercambio de productos y diversos recursos naturales que se fueron propiciando hacia la actividad de comercio, y entre las cosas que mayormente se comercializaban era el oro y la plata, pero también de igual manera se comercializaba el café, el azúcar, el chocolate, el tabaco, el jenequén y otras más. Ahora el siguiente tema es sobre el derecho del México independiente. Vamos a hablar primero el derecho de la insurgencia. Bueno, el derecho de la insurgencia es el conjunto de normas, instituciones, principios filosófico-jurídicos que emanan del pensamiento y de los proclamos de los principios líderes de la Guerra de Independencia. Posteriormente vamos a hablar sobre el derecho del México independiente, y aquí los antecedentes de la Guerra de Independencia se encuentran desde los primeros años de la dominación española, con importantes movimientos. Las causas internas para la guerra fue el sistema de castas, la desigualdad económica, el criollismo, la deficiente administración en los reinos
indianos, y las causas externas es la revolución industrial, el incremento de la masonería y la revolución francesa, entre otras más. Bueno, ahora el tema 8 es la de la Constitución de 1857 a la Revolución de 1910, y ahora vamos a hablar sobre la Constitución de 1857 y sus reformas. Ok, la Constitución de 1857 tiene el gran mérito de reorganizar el país, sobre todo el consagrar en su artículo 39 la soberanía nacional, en el que dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se constituye para su beneficio. Okay. El pueblo tiene el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno. El siguiente subtema es sobre el Segundo Imperio. Ok. Después de la segunda ocupación de Francia en México, hubo una nueva etapa de gobernación, la cual tuvo como nombre Segundo Imperio Mexicano. Este nuevo gobierno como dirigente a realeza francesa y tenía como dirigente a Fernando Maximiliano José María de Habsburgo. El llamado Segundo Imperio tuvo lugar en un lapso que va desde 1864 a 1867. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el movimiento codificador. Este movimiento surge con la idea de reunir en un solo cuerpo legal un conjunto de disposiciones con una temática definida y de acuerdo con un plan metódico. El objeto de las codificaciones era poner fin a la multitud de ordenamientos y costumbres que se habían aplicado a los tribunales a lo largo de la Edad Media. El movimiento codificador en los países de tradición romano-canónica tenían en común la sociedad basada en la razón, la libertad y la voluntad nacional para garantizar los derechos individuales del hombre. Seguimos con el tema del desarrollo del juicio de amparo. Como bien se sabe, el amparo mexicano surgió a la vida nacional a partir del Acta Constitutiva y de reformas de 1847, cuyo artículo 25 establecía su procedencia para la protección de los derechos de los habitantes de la República establecidos en la Constitución contra todos los ataques de los poderes legislativos y ejecutivo. Ahora vamos a hablar sobre el derecho administrativo, fiscal y notarial. El derecho administrativo, como consecuencia de los diversos cambios de poder, el país se encontraba inestable en todos sus ámbitos, por lo que era difícil que los gobiernos pudieran generar efectivamente sus facultades. En el derecho fiscal, la Constitución de 1857 era omisa respecto a la distribución de competencias en materia fiscal. Solo otorgaba al Congreso facultades para expedir aranceles e impedir restricciones al comercio interestatal. Y bueno, en 1879 se dictó una nueva ley en materia fiscal donde se estipulaban las materias en que la Federación tenía facultades tributarias exclusivas. Bueno, y en el derecho notarial, en el México prehispánico no existían normas de carácter civil, ni tampoco había una tradición escrita muy definida. No había registros acerca de las propiedades de las parcelas. Y para finalizar este tema tenemos la obra del derecho porfirista. Aquí se denomina derecho porfirista al conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos jurídicos que regularon la sociedad mexicana.
Este derecho es de gran trascendencia para comprender el desarrollo del derecho mexicano actual, ya que para ese entonces se establecieron las bases para la apertura económica y cultural de México frente a las principales potencias de entonces. Por esta razón, conviene estudiar el tiempo de Don Porfirio, como aún se suele denominar. Y por último, el último tema es el tema 9, que es sobre la Revolución y la Constitución de 1917. Y nosotros vamos a hablar sobre el primer subtema, que son los planes revolucionarios del Partido Liberal, San Luis Potosí, de Ayala y de Guadalupe. Ok. La revolución se inició con el plan de San Luis Potosí el 5 de octubre de 1910, proclamado por Francisco I. Madero. El plan de Ayala fue proclamado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911 y este se adhería al plan de San Luis Potosí, mismo que demandaba la restitución de los terrenos, montes y aguas a los ciudadanos. El plan de Guadalupe tenía un lema, el cual era Constitución y Reforma. Este plan proponía restitución de tierras, formación de la pequeña propiedad mediante leyes agrarias, igualdad ante la ley. El segundo subtema es la legislación preconstitucional. Ok. Aquí Venustiano Carranza emitió a fines de 1914 y principios de 1915 desde Veracruz una serie de leyes y disposiciones fundamentales con el fin de dar solución a las principales demandas agrarias. Carranza emitió esta legislación con una visión de Estado, le dio legitimidad y respaldo popular para vencer a la convención y fue antecedente directo del Congreso Constituyente de Querétaro, que reformó e incorporó partes fundamentales de ella, como la ley agraria. Esta legislación se conoce como legislación preconstitucional y fue parte de la ofensiva política del constitucionalismo, que se acompañó con la ofensiva militar para derrotar a las fuerzas convencionalistas encabezados por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y por último tenemos el último subtema, valga la redundancia, que es la Constitución de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue producto del movimiento social revolucionario de 1910. En consecuencia, tiene su origen en un poder constituyente revolucionario. Venustiano Carranza, jefe constitucionalista, convocó al pueblo en noviembre de 1916 para reformar la Constitución de 1857. El texto constitucional quedó integrado por 136 artículos, más 16 transitorios, distribuidas en 9 títulos y estas en capítulos y secciones. Así como también 166 se consolidó el sistema federal y el principio de división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Gracias por su atención.